Sistema axonométrico. El sistema axonométrico es una proyección ortogonal sobre un plano llamado plano del cuadro, que es este que tenemos aquí. Ese plano del cuadro se hace coincidir con el dibujo. Normalmente los cuerpos con volumen o piezas lo que hacemos es proyectarlos perpendicularmente o ortogonalmente sobre este plano y la proyección es lo que normalmente dibujaremos en el sistema axonométrico, del cual surge luego como aplicación práctica la perspectiva axonométrica, en sus tres variantes isométrica, dimétrica y trimétrica, de las cuales hablaremos más tarde. Normalmente solemos tener un sistema de ejes cartesianos adosados a las líneas fundamentales o a las direcciones fundamentales de la pieza o cuerpo. Aquí tenemos este eje Y, este eje X y un eje Z. Esos tres ejes constituyen un sistema cartesiano de, como decimos, ejes perpendiculares. El conjunto de esos ejes forma, cada uno de ellos, un cierto ángulo con este plano del cuadro, y dependiendo del ángulo que forme cada eje con el plano del cuadro, surgen las variantes axonométricas. Cuando los tres ejes X y Z forman ángulos iguales con el plano del cuadro, a la axonométrica se le llama isométrica. Si hay dos ejes que forman el mismo ángulo con el plano del cuadro y el tercero un ángulo distinto, a esa axonométrica se le llama dimétrica, y si los tres ángulos formados por los ejes reales con el plano del cuadro son distintos, a la axonométrica se le llama trimétrica. Luego más tarde veremos cómo y en qué se traduce estas variantes. Aquí este es el eje real Y, el eje real X y el eje real Z. Este es el origen de coordenadas O, que lo solemos colocar en una esquina de la pieza. Este punto O, proyectado ortogonalmente, ha venido a parar a esta posición. Este eje Z, proyectado ortogonalmente, ha venido a parar a esta posición. Este eje Y ha venido a esta y este eje X ha venido a esta. Obsérvese que este punto del eje X, proyectado perpendicularmente al plano del cuadro, ha caído aquí. Este punto del eje Y, proyectado ortogonalmente al plano del cuadro, ha caído aquí. Y este punto del Z ha caído aquí. Como el punto O es común a los tres ejes, este punto proyectado ha caído aquí. Por tanto, uniendo O con los tres puntos que habíamos obtenido, constituimos aquí el sistema de ejes proyectados, situados en ese plano del cuadro. Como decimos, este plano del cuadro se hace coincidir con el dibujo. Y será el plano en el que se encuentren figuras en verdadera magnitud. Cualquier figura paralela que se sitúe en un plano paralelo al plano del cuadro se proyectará sobre el mismo en verdadera magnitud. No ocurre lo mismo con estos ejes. Observe que si este eje forma un cierto ángulo con el plano del cuadro, cualquier segmento situado sobre el eje se proyectará con una deformación o reducción sobre la representación que tengamos. En esta figura partimos del cuerpo en el espacio y de su proyección ortogonal. Vemos que cada vértice de este cuerpo ha venido proyectado a una determinada posición. Esto entonces sería la proyección axonométrica. Nosotros aquí, hemos hecho la representación de todas las líneas para que se vea la deformación respecto al cuerpo real, supuestamente que fuera pues al ser proyectado sobre el plano del cuadro. Obsérvese que esta arista de esta cara, que es una truncadura que se ha producido en el cuerpo, pues esta arista pues se ha venido aquí a confundir a esta, en esta, en fin, etcétera, etcétera. O sea que de esta manera tenemos cómo quedaría la proyección. Evidentemente los paralelismos de las aristas reales respecto a los ejes de este sistema cartesiano se conservan al proyectarse, dado que es una proyección cilíndrica o paralela, y el paralelismo, como se sabe, se conserva. Por ejemplo, este lado es paralelo aquí al eje X. Bueno, pues ese lado sería el que tendríamos aquí también conservando ese paralelismo. Esta es la esencia de la perspectiva o del sistema axonométrico, que es proyectar ortogonalmente y lo que sale de esa proyección es lo que tenemos en un plano que se hace coincidir con el dibujo, como decíamos anteriormente. Bien, fijémonos ahora en la parte izquierda de la imagen. Aquí tenemos el sistema de ejes cartesianos en el espacio, el eje Z, el eje X y el eje Y, y un origen de coordenadas en el espacio. Observamos que este origen, O, proyectado ortogonalmente sobre este plano del cuadro, que sería este de aquí, tendríamos aquí su proyección O minúscula. De modo que este eje intercepta aquí al plano del cuadro, el eje Z, y este punto unido con el O constituye la proyección ortogonal o perpendicular del eje Z sobre el plano del cuadro. Si el eje Y intercepta en este punto al plano del cuadro, este punto es proyección de sí misma. Por tanto, este punto unido con el origen proyectado, tendríamos aquí el eje Y proyectado. Y lo mismo ocurriría con el Z. Bien, supongamos que en los tres ejes reales, que son estos de la parte superior, hemos colocado una unidad de medida, por ejemplo un centímetro que lo hemos puesto aquí en color rojo.
Si proyectamos los extremos de ese segmento, ese punto proyectado caería aquí, en el Z, este del X caería aquí y este del Y caería aquí. Entonces, dependiendo de los ángulos que forman cada uno de estos ejes con el plano del cuadro, la reducción de estos ejes proyectados respecto a la unidad de medida situada en los ejes reales variará. Entonces, si aquí este ángulo es distinto de este y distinto de este, se puede ver que una misma unidad de medida, que sería la que habríamos puesto aquí en los tres ejes, al proyectarse sufre deformaciones o reducciones diferentes. De modo que esta medida, si esto es la unidad, se llama coeficiente de reducción o reducción del eje Z. Esta medida es la reducción del eje X y esta medida es la reducción del eje Y. Si en vez de poner una unidad de medida pusiéramos 2, 3 o cualquier valor, el coeficiente que hemos obtenido al proyectar aquí sería el que hay que multiplicar la medida real para saber en lo que se nos ha convertido la medida reducida. En este caso se puede ver evidentemente que al ser las reducciones sobre los ejes X y Z diferentes, la axonométrica o la variante axonométrica en la que estamos es trimétrica. ¿Por qué? Porque los tres ejes forman ángulos distintos con el plano del cuadro. Se llama trimétrica porque hay tres medidas distintas correspondientes a una unidad común situada sobre los ejes reales. De ahí surge la trimétrica. Si los ángulos de estos ejes fueran tales que hay dos de ellos que dan dos proyecciones iguales, pues a la axonométrica se les llamaría dimétrica. Y si los ángulos son iguales, los ángulos formados por los ejes reales con el plano del cuadro son iguales, en ese caso a la axonométrica se le llama isométrica y las reducciones de las tres medidas iguales situadas en los ejes reales coinciden en su medida sobre los proyectados. En el caso de isométrica se demuestra que la medida de esa reducción correspondiente a 1 centímetro situado sobre estos ejes reales es 0,816, que equivale al cociente de raíz de 2 partido por raíz de 3. Ese raíz de 2 partido por raíz de 3 igual a 0,816, que normalmente cuando hacemos dibujos lo aproximamos a 0,8, 0,816 despreciamos las cifras que siguen al 8, al 0,8, pues normalmente sería la reducción de los tres ejes en la isométrica. Es un valor que no sabemos de memoria porque hemos demostrado geométricamente el mismo. Nosotros veremos métodos gráficos para convertir medidas cualesquiera de los ejes reales en medidas reducidas afectando a ese coeficiente de reducción. Nosotros aquí en la figura derecha lo que vamos a hacer va a ser un método general para sacar la reducción sin necesidad de utilizar ese coeficiente. Obsérvese que ese número es un número irracional, raíz de 2 partido por raíz de 3 es un número irracional de infinitos decimales, lo cual implica una gran imprecisión en su utilización, puesto que poner medidas con un decimal más o menos podemos hacerlo, pero ya con más de un decimal la cosa se complica. Nosotros aquí vamos a hacer un proceso mediante el cual vamos a sacar gráficamente, sin necesidad de conocer los coeficientes, las medidas correspondientes a medidas determinadas sobre los ejes. La idea es que nosotros tenemos que este triángulo es el triángulo que se llama de trazas con el plano del cuadro, es decir, este plano, obsérvese en esta figura a la izquierda, se ve mejor, este plano X o Y, formado por los ejes X e Y que forman 90 grados, como se sabe, pues ese plano corta el plano del cuadro según esta recta. El plano formado por los ejes XZ corta el plano del cuadro según esta recta y el plano formado por los ejes YZ corta el plano del cuadro según esta recta. Se forma así un triángulo que se llama triángulo de trazas con el plano del cuadro, que es el triángulo que el triedro este trirectángulo, el triedro formado por los tres ejes O, X y Z, forma con el plano del cuadro. Se demuestra que cuando proyectamos los ejes sobre el plano del cuadro y una vez que tenemos estas trazas o intersecciones de esos planos con el plano del cuadro, la prolongación del eje Z es perpendicular a este lado. Se demuestra que la prolongación del eje X proyectado es perpendicular a este lado y que la prolongación del eje Y proyectado es perpendicular a este lado. Es decir, que si nosotros prolongáramos aquí este eje, los distintos ejes, tendríamos aquí, bueno, este no nos conviene hacerlo así, vamos a copiarlo simplemente para que sea más cómoda la prolongación. Tenemos esto aquí, vamos a recortar aquí un poquito. Entonces, cada una de estas prolongaciones corta al plano del cuadro
es decir, a la traza con el plano del cuadro, es decir, a los lados de este triángulo, a 90 grados. Es decir, que este ángulo es 90 grados, este ángulo es 90 grados y este ángulo es 90 grados. Es decir, que el ángulo formado por los ejes proyectados, estos son los ejes reales son los que están aquí en color rojo, y los proyectados serían estos. Estos son los tres ejes proyectados. Pues el ángulo formado por los ejes proyectados con las trazas, con los lados de este triángulo, son 90 grados. Entonces, normalmente, aquí a esta traza la solemos llamar, en la nomenclatura que vamos a seguir nosotros, traza C del plano del cuadro. Vamos a reducir el tamaño de esta letra, que es demasiado grande. Bien. Esta sería la traza C con el plano del cuadro. Aquí tendríamos ahora la C', que es la que nosotros tomamos con el plano este de aquí, de la derecha. Esta sería la C', y la C segunda sería esta que vamos a poner aquí. Esta sería la C segunda. Esta sería la C segunda. Es decir, que la traza C, este lado C, es perpendicular a la prolongación del eje Z. El lado C' es perpendicular a la prolongación del eje Y, proyectado, evidentemente, y la traza C segunda es perpendicular a la prolongación del eje X proyectado. De modo que en esta figura que tenemos aquí, pues nosotros tendríamos que esta C sería precisamente esta que estamos colocando aquí, la C' la tendríamos aquí, esto sería la C', y la C segunda la trasladaríamos aquí a esta línea. Esas serían las trazas C, C', C segunda, que son las intersecciones de los planos coordenados con el plano del cuadro. Bien, una vez hecho eso, vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos este punto O y aquí su proyección ortogonal. Si nosotros este plano IX, o este plano AB es la traza, este ABO sería el plano. Esta sería la traza de ese plano. Si nosotros ese plano lo abatimos, es decir, este O describe esta trayectoria circular, haciendo centro aquí, con esta abertura, este O vendría a parar en esta posición, sabemos que este O abatido y el O proyectado se encuentran en una perpendicular a esto que sea la charnela o eje de abatimiento en el abatimiento de ese plano. Se recuerda el estudio que hicimos de abatimiento en diédrico. En realidad ese estudio nos sirve para cualquier sistema en el que tengamos una situación similar. Esto sería el lado AB, sería la traza horizontal del plano A o B, es decir, del plano X o Y, y entonces si este O es la proyección horizontal de este O, mayúscula, su abatido estará en esta perpendicular a la charnela. Por otro lado, estará en una posición desde la cual ese punto vea al segmento AB bajo 90 grados. ¿Por qué? Porque los ejes X e Y forman 90 grados en el espacio. Por tanto, cuando los haya abatido en verdadera magnitud, conservarán ese valor angular. Luego, el segmento AB es visto desde el punto O mayúscula entre paréntesis bajo 90 grados. Por tanto, lo que haremos, luego lo veremos en un dibujo ya más concreto, hecho ya con un sistema real, pues veremos que nosotros para hallar este O abatido haremos por el O proyectado, que es este punto, el corte de los ejes proyectados, una perpendicular al lado este del triángulo. Y una vez que tenemos hecho eso, dibujaremos una circunferencia de diámetro AB y el corte de esa circunferencia con la perpendicular que habíamos trazado nos determina el punto O mayúscula entre paréntesis. Como estamos abatiendo alrededor de la charnela o eje de abatimiento AB, estos puntos A y B son dobles, lo cual significa que este O unido con B va a constituir este eje X abatido, que sería este arrastrado después del abatimiento del plano, y este punto O unido con A va a formar el eje Y abatido, que es el correspondiente a este eje, después de haber sido arrastrado con el plano. Como ya estamos aquí con la figura en verdadera magnitud, colocaríamos aquí una unidad de medida que corresponde a esta, si la hubiéramos abatido, habría venido este extremo del segmento rojo, habría venido aquí, y entonces si este es el punto abatido, su proyección será haciendo una perpendicular a la charnela y en su corte con la proyección. Y ahí tendríamos la reducción del eje X. Si hiciéramos lo mismo con el eje Y, pusiéramos aquí una unidad de medida, la misma que esta, aunque aquí en la perspectiva no se ve bien, pero esta medida se supone que es lo mismo que esta, unidad real, haríamos aquí perpendicular y en el corte con esta tendríamos la reducción del eje Y. Para el Z haríamos lo mismo, tomaríamos aquí este lado, si es que abatimos este
este punto aquí, es decir, que nosotros simplemente lo que haríamos sería prolongar aquí esta línea, vamos a prolongarla, sí. Bien, una vez prolongada, tomaríamos como radio este segmento y abatiríamos. Entonces haríamos un arco, vamos a mover ligeramente la figura, haríamos un arco de centro en este punto de corte con la charnela y abertura hasta aquí. De modo que ese arco describiría esta trayectoria hasta cortar a la prolongación en este punto. Esto estamos haciéndolo para una trimétrica, el caso más general. Luego veremos cuando en el caso de la isométrica que hay simplificaciones. Este que tenemos aquí sería el punto O mayúscula entre paréntesis, o sea que este punto, la misma letra que hemos puesto aquí, sería esta, es decir, el centro abatido, pero como contenido ahora, en vez de en el plano X o Y, en el plano X o Z. Esta línea es perpendicular a esta, según hemos dicho antes. Por tanto, una vez que hemos hecho eso, no tenemos más que unir este punto con este B que es doble, y este punto con este otro que es doble, y ahora ya esto será 90 grados, igual que lo eran aquí, puesto lo que hemos hecho ha sido abatir este plano inclinado con respecto al plano del cuadro, que es este plano que tenemos en la parte inferior. Ahora ya simplemente no tendríamos más que coger y poner la unidad de medida a partir de O en cada uno de estos dos ejes. Esta unidad de medida tendríamos aquí en el plano X abatido y este sería en el Z abatido. Y ahora ya desde este punto una perpendicular a esta línea, a la traza C, nos determinaría este punto, que sería el que corresponde a la reducción del eje Z. Esta no hace falta hacerla porque ya la habíamos obtenido aquí, al haber hecho el abatimiento del eje X. Obsérvese que este eje X ha pertenecido tanto al plano X o Y como al plano X o Z. Por tanto, esto ya no hace falta hacer aquí la perpendicular para llegar a esta posición. Podemos comprobarlo si es que queremos, pero no haría falta. En este caso haríamos aquí esa perpendicular. Esto ha sido en una trimétrica, que es lo más general. Pero si los tres ejes forman ángulos iguales, esta reducción, esta y esta van a ser iguales. Con lo cual, con que lo hagamos con una, es suficiente porque las otras dos van a ser iguales y no va a ser necesario ya realizar el proceso completo. Pero bueno, aquí nos gusta explicarlo de esta manera porque así, con una sola explicación, no solo tenemos vista la axonométrica en general, es decir, la trimétrica o la dimétrica, sino también la isométrica. Apliquemos lo anterior a la obtención de los coeficientes de reducción de una cierta axonométrica, por ejemplo, una trimétrica. En ella se nos van a aportar los ejes proyectados, es decir, estos ejes X y Z corresponden a este eje X proyectado, este eje Y proyectado y este Z proyectado. Esos sean los datos del problema. Una vez que tenemos hecho eso, vamos a hacer un triángulo de trazas, que tiene, según hemos dicho anteriormente, sus lados perpendiculares a las prolongaciones de los ejes. De modo que nosotros podemos trazar un lado, digamos, perpendicular al eje Z, prolongado, por ejemplo, por este punto. Esto lo prolongaríamos aquí hasta cortar al eje Y, y una vez que tenemos eso ahí, no habría más que hacer desde este punto una perpendicular al eje X. Es decir, que podríamos prolongar aquí el eje X lo que quisiéramos y desde este punto trazar una perpendicular a esa prolongación. Esa perpendicular la prolongaríamos aquí y tendríamos que esto sería la traza. Vamos a bajar ligeramente la imagen para que se nos vea bien esto. Un momentito. Bajamos la imagen para que al prolongar esta prolongación se nos produzca en un cierto punto. Y ahora simplemente cerrando el triángulo este de trazas, no haría falta ya verificar nada más, tendríamos ahí la tercera traza. Esta es la que hemos llamado C, esta C' y esta C segunda, es decir, que las letras que habíamos puesto aquí, esta C corresponde a esta C de aquí, esta C' de la parte derecha corresponde a esta de aquí, y la C segunda pues sería la de la parte izquierda, que corresponde aquí, a esta otra. Entonces nosotros, basándonos en la propiedad que hemos dicho, hemos hallado las trazas, digamos, del plano, del sistema cartesiano con el plano del cuadro, con un plano del cuadro. Os preguntaréis, ¿y por dónde has hecho la perpendicular? Por donde he querido. ¿Por qué? Porque dependiendo
de que el origen de coordenadas esté más cerca o más lejos del plano del cuadro, el tamaño de este triángulo va a variar. Van a ser siempre triángulos semejantes, es decir, con lados paralelos a estos en virtud de la propiedad que hemos dicho que eran perpendiculares a los proyectados. Pero en principio, pues nosotros vamos a tener aquí simplemente un cierto tamaño. ¿Qué tamaño elegimos? Pues uno que no sea cómodo para cuando tengamos que hallar la reducción de ejes. Según hemos comentado antes, si este es el O proyectado, que sería este, es decir, que este punto que tenemos aquí en este esquema sería este de aquí, pues lo que vamos a hacer va a ser dibujar la prolongación del eje Z, que es esta prolongación para tener aquí el O abatido. Es decir, vamos a emular esto que hemos hecho aquí en este esquema ya de aplicación directa. Entonces prolongaríamos el eje Z una cierta distancia. A continuación vamos a dibujar una circunferencia de este diámetro. ¿Por qué? Porque desde el punto O abatido se tiene que ver al segmento AB, este segmento AB que corresponde a este de aquí, se tiene que ver bajo 90 grados. Vamos a poner las letras correspondientes al esquema de la izquierda, pues para que tengamos un poco la referencia de lo que estamos haciendo. Esto es interesante pues tenerlo en cuenta. Vamos a prolongar ligeramente el eje X para que podamos poner su letra representativa en un sitio que tenga claridad y no haya duda de ningún tipo. Una vez que tenemos ahí las letras correspondientes, esta C, que bueno, aquí no hemos puesto letra, que corresponde a este de aquí. Bien, una vez que hemos hecho eso, sabemos que el O abatido estará en un sitio de esta perpendicular desde el cual se vea el segmento AB bajo 90 grados. Entonces lo que tenemos que hacer es dibujar una semicircunferencia de diámetro ese segmento AB. Es decir, que buscaríamos aquí el punto medio, trazaríamos este arco y partiendo de aquí dibujaríamos esta semicircunferencia hasta aquí. El corte de esa prolongación con la semicircunferencia nos va a determinar este punto que en esta figura de la izquierda le hemos llamado O entre paréntesis, que sería el punto arrastrado en el abatimiento del plano X o Y. Bien, una vez que tenemos ese punto O entre paréntesis, no tenemos más que unir el punto con los puntos dobles, el B y el A, para tener aquí ya los ejes en verdadera magnitud. Ahora podemos comprobar que este ángulo es de 90 grados. Si simplemente ejecutamos la medición con nuestro programa, podemos ver que este ángulo, perdón, es una medición angular, sería este ángulo. Obsérvese que nos mide 90 grados perfectos. Lo vamos a quitar para no, en fin, bueno, lo podemos dejar por aquí o simplemente en la ampliación. Lo podemos poner aquí en esta ampliación, ¿vale? Una vez que hemos hecho eso, tomaremos 1 centímetro de medida. Entonces pondremos aquí un arco de circunferencia de 1 centímetro. Sería, vamos a poner aquí 10. Entonces esto sería un arco de 1 centímetro, ¿vale? Ese arco nos produce este punto y este. Y entonces ahora simplemente por esos dos puntos haremos perpendiculares a la charnela o eje de abatimiento. Sería desde aquí, sería una perpendicular aquí y desde aquí una perpendicular aquí. Y una vez que tenemos esas perpendiculares, lo que haremos será prolongarlas hasta cortar a los ejes. De modo que este segmento que obtenemos aquí y este segmento que obtenemos aquí son los que podemos ahora marcar con un poquitín una línea un poco más gruesa que corresponden a la reducción del eje Y y a la reducción del eje X. En esta trimétrica que hemos hecho en este caso. Podemos observar ahora que si en vez de 1 centímetro, esto sería, hemos puesto aquí 1 centímetro, vamos a 10 milímetros. Vamos a poner aquí la indicación, si se quiere, vamos a poner aquí, la indicación es 10 milímetros, aquí lo tenemos. Y en este otro hemos puesto otros 10 milímetros. Supongamos que en vez de querer 10 milímetros, vamos a ponerlo bien. Hay que poner aquí, desde aquí hasta aquí. Se observa 10 milímetros. Y esto sería ya la reducción en un eje y en el otro. Bien, una vez hecho eso, si en vez de 10, porque claro, las piezas o los cuerpos que queramos representar no van a tener 10 milímetros, van a tener lo que sea. Pues si nosotros queremos hacer aquí un arco de, yo qué sé, pues de 17,4, pues nosotros trazaremos un arco de 17,4 que sería, concentro aquí, siempre en la posición real.
Ahora mismo la dimensión que estamos poniendo sería 17,4. Esta medida. Y en este otro eje, pues sería lo mismo, otros 17,4. Bien, pues esas medidas de 17,4, si nosotros queremos saber en qué se nos ha convertido al estar situadas en esos ejes determinados, no tendremos más que desde este punto hacer aquí una perpendicular, desde este punto una perpendicular, y ahora esas perpendiculares prolongarlas hasta cortar aquí a los ejes correspondientes. Entonces tendríamos aquí esto, que tendríamos esta medida, ya la correspondiente, y en este otro esta medida. Con lo cual, de aquí a aquí son 17,4 en el eje Y, y esto sean 17,4 en el eje X. Si tengo que levantar ahora una cierta altura, imaginaos, por ejemplo, que yo quiero hacer ahora un paralelogramo de 17,4. Bien, pues lo que tengo que hacer es, simplemente vamos a eliminar aquí algunas líneas que nos van a molestar un poquito, y podemos aquí ver que tenemos ya esos 17,4. Bueno, pues por este punto le haremos una paralela al eje Y, es decir, que simplemente cogeremos este eje Y y haremos una paralela por este extremo, y tendremos ahí una línea que corresponderá a un lado, y por el otro extremo de los 17,4 ya reducidos pondremos aquí esa misma medida. De modo que se nos forma aquí, vamos a hacerlo en color rojo para diferenciarlo un poquito de todo lo que llevamos, este paralelogramo. Y eso es un paralelogramo, que sería en este caso un cuadrado de 17,4 milímetros de lado. Supongamos que queremos hacer un hexaedro, un cubo de arista 17,4. Pues ahora lo que tenemos que hacer es saber cómo se nos reduce el eje Z en esta trimétrica que estamos haciendo. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser obtener los 17,4 sobre el eje Z. Nosotros podemos hacerlo abatiendo, como hemos hecho en esta figura, este plano hacia la derecha, o bien en el plano hacia la izquierda. Entonces, si esto lo movemos ligeramente, vamos a ver si nos cabe un poquitín aquí. No sé si esto nos va a caber. Vamos a probar un momentito a ver si nos cabe. Si no, haríamos el otro. Da igual uno u otro. Es decir, el abatimiento vamos a hacer en este lado. A ver si, para ser fieles a lo que hemos hecho antes. Sí nos va a caber. Entonces nosotros empezamos a hacer este arco aquí, venimos hasta aquí, y ese sería el arco, para que este ángulo, cuando yo haga el abatimiento del plano XZ, sea de 90 grados. Ahora no tengo más que prolongar el eje Y en hacer esta perpendicular a esta traza del plano, a la C', y esta línea prolongarla hasta cortar aquí en este punto. Entonces, de alguna manera, tendríamos aquí que este punto sería el nuevo punto O abatido. Igual que hemos hecho este abatido en el abatimiento del plano X o Y, lo tendríamos aquí cuando ese punto O es arrastrado, digamos, como contenido en el plano X o Z. Entonces este vendría aquí a una posición, vamos a ver si lo podemos poner bien, este sería lo abatido, que lo tendríamos aquí. Una vez que tenemos ese punto O abatido, no tenemos más que unir con este punto que es doble, para tener ahí el Z abatido. Este sería, uniendo este punto con este, tendríamos aquí el Z batido. Una vez que tenemos ese Z batido, sobre él queremos un hexaedro de altura 17,4. Pues haremos, como hemos hecho antes, un círculo de radio 17,4, que sería este de aquí, con centro en este O batido. Tendríamos aquí este punto, y ahora ya simplemente por ese punto haríamos una perpendicular al lado C'. Esa perpendicular la prolongaríamos hasta cortar aquí al eje Z, de modo que aquí tendríamos esta medida, y esto sería la medida de los 17,4 sobre el eje Z. Y ahora simplemente esa medida la haríamos por paralelas, digamos, el trazado. Aquí no tendríamos más que, por ejemplo, prolongar ligeramente esta de aquí, y hacer ahora una línea vertical por este punto. Levantaríamos aquí por este una vertical, y esto nos va a cortar aquí, haciendo el recorte este, pues tendríamos aquí ya lo que sería esa arista del cubo obtenida. Entonces esa altura la llevamos por los vértices de la base de abajo, ya es la medida reducida, como se puede ver. Tendríamos esta medida aquí,
y repetiríamos con esta otra. Bien, ahora simplemente lo único que haríamos sería esta línea, copiarla en la base superior, y esto sería la cara superior de un hexaedro, y esta otra exactamente igual. Bueno, simplemente uniendo estos dos puntos, no hace falta copiarlo, y ahora ya esta de aquí le haríamos una paralela por este extremo, y a continuación una paralela a esta pues por el otro extremo, y de esta manera pues hemos hecho aquí un hexaedro cubo. Podemos esto quitarlo puesto que se nos va, son líneas que no tenemos en el cuerpo, y eso sería ya la perspectiva de un hexaedro o cubo, digamos, con unas dimensiones, pues hemos puesto 17,4, pues como podríamos haber puesto cualquier otro valor. Y ahí tenemos ya el hexaedro. En el caso de que esto en vez de ser trimétrica hubiera sido isométrica, estos tres ejes hubieran formado 120 grados. Y con hacerlo en uno de estos, en esta posición, habríamos tenido que esta medida es la reducción de 17,4 en el eje X, que sería la misma en el eje Y y la misma en el eje Z. Con lo cual, en ese caso, nos podríamos haber ahorrado este abatimiento si hubiéramos querido. Aquí esto vamos a poner también para que quede claro en el esquema, que estos son los mismos 17,4 que hemos puesto en los otros ejes.